Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a hablar de las soluciones o disoluciones de algunos tipos y también vamos a dar algunos ejemplos. Para empezar, una solución es una mezcla homogénea, donde es imposible distinguir los componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Son el soluto y el solvente. Y entonces, un ejemplo que podemos darnos de una solución es algo que nosotros realizamos a diario, que es preparar una taza de café. Nuestro soluto llegaría a ser el café y el solvente llegaría a ser el agua. Nosotros añadimos el soluto al solvente y nos da un resultado. Esto es una solución. Entonces, ¿qué es el soluto? Es la parte más pequeña generalmente. Se encuentra en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad. Estas se mezclan y forman una solución. De acuerdo a la temperatura, a la cantidad de soluto, esta puede considerarse en tres tipos. Existen las disoluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Pero para empezar, ¿por qué en un inicio les decía solución y ahora les digo disolución? Nosotros entendemos por solución a la mezcla de varios componentes y no solo de dos, mientras que la disolución es únicamente de dos. Entonces, este sería uno, 2, disolución. Pero si aquí le añadiera, por decirles, el azúcar o no sé, leche, ya no sería una disolución, sería una solución, porque aquí habrían más solutos, es decir, más componentes en mi solución, ya no serían únicamente dos. Esa es la diferencia, pero por lo demás es lo mismo. Entonces, nuestra disolución o solución puede categorizarse de la manera siguiente, como lo es no saturada, saturada y sobresaturada. No saturada no quiere decir que no haya solutos, sino que hay una menor cantidad a la que podría hacer efecto. Es decir, como si en esta taza de café le pusiera esta cantidad mínima de café y por consiguiente la mezcla va a ser algo no tan oscura como se ve en nuestro resultado esperado. Es decir, que no va a dar el resultado que se espera. Es por ello que se dice no saturada. La que es saturada es la cantidad ideal y esta tiene un máximo. Yo le puedo poner una cuchara de café y esta puede ser la máxima cantidad de soluto que puede aguantar este solvente. Pero si yo le añado más, van a notar que por debajo va a empezar a quedarse algunos de estos del café. Parte del café se va a quedar por debajo. Y eso lo voy a notar cuando ya termine mi café. Porque no va a conseguir disolverse en la taza. Y esa ya es la solución sobresaturada. Pero cuando es saturada, quiere decir que es ideal. Yo lo coloco y se nota así. No hay poco café por debajo, no está flotando, nada. Está disuelto, está totalmente homogénea mi mezcla. Pero cuando es sobresaturada, esta ya contiene más soluto del que puede haber en una disolución saturada. Un ejemplo que podemos hacer también es el agua con sal. Si yo le pongo alrededor de media cucharilla de sal a una taza de agua, un vaso de agua, ni se va a sentir. Va a parecer un poco de sal, pero nada, ni se va a sentir. Pero si yo le coloco una cucharilla o dos, se va a disolver y no se va a notar el sal. No puedo saber yo si es agua salada, puedo tomarla pensando que es agua normal. ¿Por qué? Es imposible distinguir el soluto del solvente. Pero cuando estaría sobresaturada, es decir, yo le pusiera 5 o 6 cucharillas de sal a un solvente que es un vaso o una taza, entonces van a empezar a denotar que parte del sal se dirige a la parte de abajo, es decir, se amontona y la demás se diluye, pero se disuelve, pero lo demás sigue. Entonces no se consideraría una solución como tal, ya que nuestro soluto se puede distinguir.
¿verdad? Por ello es que se denomina sobresaturada, porque está sobrepasando el máximo o la máxima capacidad que puede disolver un solvente. Y entonces, esta se puede representar de varias maneras. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de una solución. No digo disolución porque hay más agentes. Tengo agua, tengo este va a ser mi solvente. Tengo levadura de cerveza, tengo cebada, puede ser malta y tengo el alcohol. Pero el alcohol aquí es lo que me interesa, porque en la cerveza me va a denotar algo, y muchos lo habrán notado también, que me indica el porcentaje de alcohol que tiene esta cerveza. Me va a decir, por decirle, esta cerveza o esta bebida alcohólica contiene un 11% de alcohol. Pero yo, ¿cómo lo puedo entender esto? ¿Qué trata de decirme? ¿Un 11%? Esto es fácil de explicar. Aquí yo tengo 1000 ml, que es un litro, de mi solución. Este va a ser mi 100%, ¿verdad? Este va a ser mi 100%. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué cantidad de este 1 litro, porque esta es una cerveza de 1 litro, digamos, qué cantidad de esta cerveza es alcohol? Lo hago por regla de 3. Aquí me dice que es 11%, ¿verdad? Entonces yo hago regla de 3, multiplico esto por esto y lo divido entre esto. Y bueno, a ver, lo vamos a hacer 1000 por 11 dividido entre 100. 110. Entonces aquí yo tengo que es 110 ml, ¿verdad? 110 ml de alcohol. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo tenía 110 ml de alcohol, de este alcohol, y esto llegaría a ser 990 ml, no, 890, perdón. Entonces yo tengo 890 ml de agua, levadura de cerveza y cebada, es decir, un total, y yo le añado mi alcohol, que sería 110 ml. Esto se suma y me da como resultado que 1 litro. 1 litro, pero ¿de qué? De cerveza. Es decir, esto era cerveza sin alcohol, le añado alcohol. 1 litro de cerveza con alcohol. ¿Pero a qué porcentaje? Al 11%. Más fácil de representar es que en cada 100 ml, es decir, 100 ml de mi cerveza, hay 11 ml de alcohol. Si yo me tomo, por decir, un vaso de 200 ml, porque los vasos tienen alrededor de 220 ml. Si yo me tomo un vaso de 200 ml o 220, ¿cuánto estaría tomando? Esa es la pregunta. Si yo me tomo un vaso de cerveza que tiene 220 ml de esta misma cerveza, ¿cuánto será la cantidad de alcohol que estoy ingiriendo en ese momento? Y es fácil, yo lo puedo hacer por regla de 3 o también por sencillo. Si digo que en 100 hay 11, en 200 ¿cuántos habrá? En 200 hay 22. Y como aquí es 220, llegaría a ser algo así de 222.1. No, 223.1.
Igual lo puedo hacer por regla de 3, como les decía. Nosotros tenemos aquí nuestra situación, que si en 100 ml tenemos nosotros una cantidad de alcohol que es 11 ml de alcohol, es decir que aquí hay en 100 ml hay 11 ml de alcohol, en 220 ¿cuánto habrá? Y yo lo saco con mi calculadora. Aquí tengo 220 por 11 igual dividido entre 100. Era 23, 24.2. Y entonces yo puedo decir que al tomar un vaso de esta cerveza que tiene una cantidad de alcohol al 11%, yo me estoy tomando 24.2 ml por vaso. Si yo me tomo 2 vasos, me estaría tomando 50 ml, ¿verdad? Es de esa manera que ya más o menos se entiende el cómo funcionan las soluciones. Pero no solo está en la cerveza, también está en soluciones que se aplican en enfermería. ¿Y cómo vamos a nosotros darnos cuenta de aquello? ¿Cómo podemos ayudarnos? Es con esta fórmula: concentración inicial, volumen inicial; concentración final, volumen final. Esta nos va a servir para hacer nosotros mismos unas soluciones, ya sea aumentando el solvente o aumentando el soluto. En el siguiente caso es algo que puede pasar, ya sea en una u otra circunstancia. Es que yo tengo esta botella de cerveza y una persona me dice que no puede tolerar altos niveles de alcohol, que lo ideal para él sería consumir cerveza que sea de un porcentaje menor, por allí de 5 a 6%. Pero yo únicamente tengo cerveza al 11% y también tengo cerveza sin alcohol. Es decir, tendría que diluir esto, ¿no? Porque esto está concentrado de esta manera. Tendría que diluirlo para que llegue a 5%. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Gracias a esta fórmula. Tomo los datos que dice concentración 1 es 11%. Y mi volumen 1, ¿cuánto va a ser? ¿Se acuerdan que la cerveza era de 1 litro, verdad? Entonces le ponemos 1 litro. Esa es nuestra concentración y nuestro volumen inicial. Pero lo que yo quiero ahora obtener es cuánto de cerveza sin alcohol debo añadirle acá. Es decir, cuánto tiene que ser el total para que esta cerveza esté diluida a un 5%. Entonces yo lo voy a hacer de la siguiente manera, utilizando la fórmula. Tengo que el porcentaje que deseo alcanzar, es decir, la concentración, es de un 5%. Y entonces yo lo pongo, es 5%. Pero ¿cuánto más de cerveza sin alcohol? Porque ¿por qué digo cerveza sin alcohol? Yo tengo agua, levadura y cebada. Eso era lo que antes de unirse con el alcohol, ¿verdad? Esto es la cerveza sin alcohol. ¿Cuánto de eso tengo que añadirle para que esta esté más diluida? Lo hago con la fórmula. ¿Qué pasa? Esto es como una ecuación. Aquí está multiplicándose, aquí está multiplicándose. El que multiplica acá pasa a dividir en el otro lado. Y aquí me va a dar el volumen 2, ¿verdad? Voy a tener esta solución. Y entonces igual se hace con la calculadora esto. Tengo 11 por 1 es igual a 11. Dividido entre 5 es igual a 2.2. Porcentaje con porcentaje se va, entonces me queda litros.
Y es decir que mi volumen final va a ser 2.2. Y entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que a esta cerveza o a un recipiente añado esta cerveza al 11% y también le añado otra cantidad de cerveza. ¿Y cómo sería eso? Fácil. Yo tengo 1 litro, lo he añadido a un recipiente, ¿verdad? Ya está en el recipiente. ¿Qué más me dice? Que tiene que completarse a 1.2. Esto es cerveza con alcohol. Vamos a poner rosadito. Y la cerveza sin alcohol lo tengo que añadir tal cantidad que sea suficiente para conseguir mi volumen final. Esta es cerveza sin alcohol, esta es cerveza con alcohol. Se unen, es una solución, ¿no ve? Se unen, 1 más 1, 2. Sería 2.2. Y ese es el volumen que me pide. Es así que funciona las soluciones. Es así yo que puedo unir más solutos y más solvente. Es de esa manera que yo puedo conseguir mi porcentaje esperado. Pero esto no solo está en cerveza, como les decía. También está en el ambiente de enfermería. Esto nosotros lo conocemos. Es lavandina concentrada. Y aquí me dice por 5. Es decir, que esta lavandina está al 5%. Esa es la concentración de mi lavandina. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué está al 5%? Porque en 1 litro, o en 100 ml, en 1 litro, tenía un 1 litro, ¿verdad? De agua. Le han añadido hipoclorito de sodio. ¿Pero qué cantidad? Le añaden un ratito. Esto va a ser nuestro 100%. Ya, ese es nuestro 100%, porque esta es lavandina de 1 litro. ¿Cómo puedo saber qué cantidad de lavandina le han añadido a este 1 litro? Igual con la regla de 3. Aquí yo tengo que está al 5%. Hago la regla de 3 y puedo multiplicar. 5 por 1, 5. Dividido entre 100 sería 0.05 litros. Porque ahí estoy hablando en litros, ¿verdad? 0.05 litros. Es esta la cantidad que se le ha añadido de hipoclorito de sodio. Es decir, que en un inicio la cantidad de agua que había acá era 9.95. 0.95, perdón. ¿Verdad? Y como resultado final me ha dado esto. Tengo 0.95, es mi solvente. Le añado 0.05 litros, ¿verdad? Y eso me da como resultado 1 litro. ¿1 litro de qué? De lavandina o hipoclorito de sodio al 5%. Este 0.95 no necesariamente es solo agua, tal vez puede tener otros excipientes, agua, glicerina, o sea, ello depende mucho de qué excipientes haya, pero no alteran mucho, porque aquí no me dice lavandina más cloro, lavandina más glicerol, lavandina más no, porque aquí lo que me importa es la lavandina. Los excipientes no van a alterar mucho esta concentración. Solo están allí para que se conserve, porque esta tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Están allí para que se conserve bien, para que aguante hasta el tiempo estimado y todo ello. Porque de lo contrario su uso ya estaría prohibido.
porque tiene una fecha limitada en la parte de la etiqueta. Esto es lo que ha hecho el laboratorio. Ha unido 0.05 litros a 0.95 litros y como resultado nos da 1 litro, que es nuestro 1 litro de lavandina. Es lo que el laboratorio ha hecho, es la solución que el laboratorio ha hecho. Eso es. Y nuestro 1 litro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a mí, dentro del hospital de clínicas, me piden que la concentración para limpiar el piso o para limpiar un recipiente con residuos humanos es distinta. No puedo añadir directamente, no puedo yo tomar esto y abrir la tapita y echarlo por ahí de tal manera que va a estar muy concentrado. ¿Y qué pasa cuando está muy concentrado? No es mejor. Pasa que las bacterias, los virus colapsan, pero no mueren. Es como desmayarlos nada más. Hay una concentración adecuada para la desinfección. Y es la del 0.5. ¿Se dan cuenta? Es aún más diluido de lo que me mostraba en un inicio. 0.5. Esa es la concentración que me piden para poder limpiar el piso, para poder limpiar un recipiente, para poder limpiar incluso la entrada de mi casa, para poder limpiar el baño. Puede ser 0.5% o 1%, pero esto está muy concentrado y no me va a ayudar. Lo vamos a hacer en ml para que se entienda mejor, ya no en litros, en mililitros. Tengo 1000 ml. Esta es mi botella de 1 litro y está al 5%. Me piden que mi lavandina esté al 0.5% para que pueda tener la función desinfectante, para que pueda yo limpiar. Y entonces aplico lo que hice. Esto está multiplicando con esto y esto multiplica con esto. Lo que multiplica aquí pasa a dividir. Y entonces me va a dar como resultado mi volumen final o mi volumen 2. Y hago lo mismo aquí, porcentaje con porcentaje se van y me va a quedar ml. Utilizo mi calculadora. Vamos a sacar de aquí. Me dice 5 por 1000 dividido entre 0.5. 10.000. Entonces, yo ya tengo mi dato. El volumen final va a ser 10.000 ml. Tenemos nuestros 10.000 ml, que si lo convertimos a litros, ¿cuántos serían? Serían 10 litros. ¿Verdad? Esto es igual a esto. 10.000 ml, 10 litros. Entonces me dice que para que esto esté concentrado de esta manera, para que tenga esta concentración de 0.5, todo tiene que ser 10 litros. 10 litros. ¿Y cómo alcanzo yo esos 10 litros? Si ya tenía yo para iniciar 1 litro, ¿verdad? Tenía como inicio 1 litro. ¿Qué debo añadirle? Un solvente. El solvente que aquí ya estaba, que era agua. Y yo tengo que tener como resultado 10 litros. Aquí cuánto yo tendría que ponerle para que sea 10. Es decir, cuánto hay que sumarle para que sea 10. Es fácil. Tengo que añadirle 9 litros. ¿De qué? De agua. Es por eso que yo en un balde de 10 litros o en un recipiente de 10 litros, primero voy a añadir 9 litros de agua
y después añado 1 litro de lavandina. Y esto me va a dar como 10 litros de ¿qué? De hipoclorito de sodio, pero ya no al 5%, sino al 0.5%. Y este me va a servir, recién me va a servir para hacer la desinfección de lugares, de recipientes, entre más. Lo mismo pasa con el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Que la venta del alcohol normal es al 95%, ¿verdad? ¿Y cómo hemos dicho? ¿Cómo ha hecho esto el laboratorio? ¿Cómo ha preparado esta solución? Quiere decir que el 100% de mi cantidad, es decir, el 100% de mi solución era en un inicio 1 litro. Vamos a decir que es 1 litro o 1000 ml, igual. Porque así lo venden. Esta solución así lo venden. 1 litro. ¿Y cómo han llegado a esta solución, a esta concentración? ¿Cuánto de agua le han añadido a 1 litro? Para que sea 1 litro. Le han añadido. Aquí ya tenemos que hacer nuestra regla de 3. Vamos a cambiar el color para que no se cambie. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto de agua le han añadido para que sea el 95%? No tendría que ser mucho porque está muy concentrado. Le hayan puesto un poquito. Pero ¿cuánto es ese poquito? Hago el ejercicio. 1000 por 95 igual dividido entre 100. 950. Esta es la cantidad de alcohol que tiene mi botella de 1 litro de alcohol al 95%. Y entonces, ¿se dan cuenta? Esto es alcohol. Para llegar a 1 litro al 95%, ¿cuánta cantidad de agua le han añadido? ¿Cuánta agua? 50 ml. Y entonces, si yo le añado 950 ml de alcohol y 50 ml de agua, lo uno me va a dar 1 litro. ¿Pero 1 litro de qué? De una solución de alcohol y agua al 95%. Eso es lo que ha hecho el laboratorio. A 950 le ha añadido 50 ml. Para 2 litros, ¿cuánto le puede añadir? 100 ml, pero esto ya va a cambiar. Ya va a ser 1900 ml. No cambia, es la misma fórmula. Y si quiero hacer con algo pequeño, igual se puede. Le añado 95 ml de alcohol puro. Alcohol puro es alcohol, netamente alcohol. No es alcohol al 95%, alcohol al 98%, no. Tiene que ser netamente alcohol. Este alcohol se le añaden 5 ml y van a ser 100 ml de alcohol, pero al 95%. ¿Por qué hemos cumplido la regla? Es lo mismo. Solo le hemos quitado un 0 a cada uno y es lo mismo. Es 95 más 5, 100 ml. Y esto está al 95%. Y esto se ve claro, porque del 100% de 100, ¿cuánto es? 100. Y el 5% de 100, ¿cuánto es? 5. Y esto es en 100 ml. Está al 95%. Eso es lo que ya ha hecho el laboratorio. Volvamos a hacer un ejercicio con hipoclorito de sodio. La presentación con la que viene a veces también es al 8%. Muchos lo han debido ver. También viene al 8%. Y vamos a utilizarlo eso para que nos sirva de ejemplo. Es decir, que esta lavandina está con una concentración del 8%. Concentración es de 1 litro. Entonces, como es de 1 litro, este va a ser mi volumen
inicial. Y yo quiero llegar a la concentración, ya no de 0,5, quiero llegar a la concentración de 1%, porque también se utiliza dentro del hospital, se utiliza al 1%. Y como volumen 2, ¿qué tendría? Hago la misma operación, es lo mismo. Tengo este que multiplica, pasa a dividir y me da como resultado el volumen 2. Mi volumen 2 va a ser 8 por 1 dividido entre 1. Nada más. Tengo 8 por 1, 8. 8 dividido entre 1, 8. Y entonces, ¿cuál es mi volumen final? 8 litros. Nada más. Porque yo he multiplicado 8 por 1, 8. 8 dividido entre 1, 8. Porcentajes se van. Y es por ello que esto es litros ya. Y entonces, ¿qué me dice? Que este debe ser mi total. Estos 8 litros es mi total para que tenga una concentración del 1%. Estos 8 litros. Tenía 1 litro inicialmente. Entonces, para que tener mi volumen final o mi volumen 2, ¿cuánto de agua debo añadirle? 8 menos 1, 7. ¿Verdad? Entonces, si yo le añado 7 litros de agua a este 1 litro de agua que está al 8%, yo le añado 7 litros de agua, solo agua, voy a tener como resultado 8 litros, pero este ya va a ser al 1%, que también se maneja en el hospital. Es así que se pueden hacer ejercicios de diluciones y de disoluciones. Bien, ahora esto es muy importante, ya que esto se maneja dentro de la práctica clínica. Es decir, que nosotros vamos a hacer esto constantemente, igual que el uso de hipoclorito. Lo vamos a hacer constante, es la dilución de medicamentos. Aquí yo tengo un soluto y aquí tengo mi solvente, ¿verdad? Es eso, el soluto y el solvente. Mi soluto es ampicilina. No le demos mucha importancia a que sea por ahora, ¿sí? Solo que tenemos que diluirla. ¿Y con qué se diluye o con qué se reconstituye? Perdón, porque esto se construye. Esto es un soluto solvente, vamos a formar una solución, es decir, vamos a construir un medicamento. Porque esto no solo se puede poner en polvito, tiene que reconstituirse, ¿verdad? Entonces, nosotros colocamos esta cantidad de agua, que son 5 ml, dentro de este frasco. Y nos va a dar como resultado esto. Pero ¿qué nos dice a nosotros? No nos va a decir que esto es ampicilina. Si aquí me dice que hay 1 gramo de ampicilina y le añado agua, esto va a ser como un líquido blanquecino. Pero ¿qué va a decirme también? Que en este frasco hay 5 ml de agua. De aquí yo le he añadido. Hay 5 ml de agua que representan 1 gramo. Es decir, está preparado. Porque aquí hay 1 gramo de ampicilina. Le añado agua. Ese gramo no se pierde porque está dentro del frasco. No lo he sacado. Sigue dentro del frasco. Y el agua también está dentro del frasco. Se vuelve todo una solución. Pero me dice que es 1 gramo de ampicilina en 5 ml. Eso es lo que ya es ahora, cuando ya le he añadido. ¿Qué tal si yo le añado 10 ml? Ya no son 5, le añado 2 de estos. ¿Qué pasaría si le añado 2 de estos? ¿Perdón? Ahora sí. ¿Qué pasa si yo le añado 2? Es decir, 5 más 5, 10. Entonces no cambia. Aquí ya no sería 5, sería 10 ml. Porque el 1 gramo sigue allí. Solo le estoy aumentando agua. 1, 2. Ya sería más llenito, ¿no ve? Pero sigue siendo 1 gramo. Me está diciendo que
En este frasco hay 1 gramo en 10 ml de esta solución. Son 10 ml de solución, porque esto ya va a estar hasta aquí al bolsito. Pero está concentrado con 1 gramo de ampicilina. Eso es lo que me dice. Volvamos al ejemplo anterior, que decíamos que era solo 5. Tenemos 1 gramo en 5 ml, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Que bien me pueden pedir a mí administrar 100, 200, 300, 400, 500 miligramos, 600 miligramos, 800, de acuerdo a la dosis que se tenga indicada. Pero aquí yo tengo mi frasquito de 1 gramo y 5 ml. Y yo les digo, si en 1 gramo hay 5 ml, ¿verdad? Si en 1 gramo hay 5 ml, ¿cuántos gramos hay en 1 ml? Esto, por decir, me va a salir en 0.0. Entonces yo lo puedo poner en miligramos. Más fácil. Ya. Aquí esta es mi pregunta. Si en 1 gramo, aquí tengo 1 gramo, hay 5 ml, ¿cuántos miligramos hay en 1 ml? Es decir, ¿qué tal de este frasquito yo le saco únicamente 1 ml, esta partecita? ¿Cuánto de medicamento estoy trayendo? Porque esto ya está concentrado, ¿no ve? ¿Cuánto estaría trayendo? Estaría trayendo eso, vamos a verlo ahorita, igual por regla de 3. Aquí tenemos 1000, porque necesitamos convertirlo a miligramos, ¿no ve? 1000 miligramos es igual a 5 ml. ¿No es cierto? Y entonces, ¿cuántos miligramos hay aquí? Que son igual a 1 mililitro. Regla de 3. Utilizo mi calculadora yo. Multiplico 1000 por 1 dividido entre 5. 1000 por 1 dividido entre 5. 200. Ese es mi resultado. Entonces me dice que aquí en 1 ml hay 200 miligramos. Y es lógico. Porque si yo tengo 1 ml, 200. Si tengo 2 ml, es 400. Si tengo 3 ml, es 600. Y si tengo 4 ml, es 800. Y si tengo 5 ml, es 1000. No hay por dónde perderse. Es lo mismo. Solo que estamos sacando de aquí una cantidad. Hasta aquí estamos. Porque este 1 gramo me dice que no está saliendo del frasco. Otra cosa sería que lo sacáramos o que parte se quedara. Porque aquí este frasco, si yo le saco este 1 ml, aquí ya me quedarían 4 ml, ¿verdad? Ese frasquito ya no tiene este frasco ya no tiene 1 ml. Yo le he sacado 1 ml, es decir, le he restado 200 miligramos. Y como le he restado, es por ello que hay 800 miligramos en 4 ml. Así ya se vuelve mi frasquito. Si yo le vuelvo a sacar otro 1 ml, esto ya van a ser 3. Y aquí va a ser 600, ¿verdad? No altera la concentración, solo la cantidad de mi solución. Es así que se va manejando esto. Porque a mí me van a pedir una dosis de, por decir, no 200. ¿Qué tal es
20 miligramos por kilogramo peso y me da como resultado 275 miligramos. Esa es la dosis del paciente. Es un niño. Tenemos que darle esta dosis. ¿Cuántos ml le vamos a dar? Igual por regla de 3, solo que ya es invertido. Yo agarro mi calculadora y hago la regla de 3. 275 por 5. Esto ya es al contrario, ¿se dan cuenta? Por 5 dividido entre 1000. 13.75. Aquí está entre 100. Disculpas. 275 por 5 dividido entre 1000. 2, 3. Ahora sí va a salir 1.37. Es decir, 1.4. Porque no hay 1.37 ml. 1.4 ml. Esa es la cantidad de medicamento que yo debo administrar a mi paciente. De aquí yo tomo mi jeringa, lo agarro y saco 1.4. Y al sacar 1.4, ¿cuánto estoy sacando? 275 miligramos. Es así que funciona todo, con las soluciones y disoluciones. Porque aquí yo estoy formando una solución entre el medicamento y el agua. Lo uno me da como resultado esto. Y esto tenía una concentración. Era de 1 gramo en 5 ml. Como le he bajado 1, 2, ahora ya tengo 600 miligramos en 3 ml. Es así. Para sacar dosis más pequeñas es que se aumenta más agua. Pero ello en el frasco se va a ver. Porque mientras más agüita tengo, esto ya va a ser, por decirte, 2.4. Porque ya no van a ser 5 ml aquí, ya van a ser 10. Pero aquí ahorita estamos tomando el ejemplo de que fuera 5. Y es así. Y lo mismo está en todo lado. Por decir un ejemplo, en este frasco de amoxicilina es una suspensión. ¿Qué me dice? Que en 5 ml de esta solución, en una cucharita, hay 500 miligramos. ¿Verdad? Eso ya lo entendemos por estas siglas, que igual lo hemos hecho acá. Hemos hecho estas siglas y 600, 3 ml. Aquí me dice que hay 500 en 5 ml. ¿Ya? Pero a mí me piden saber qué cantidad tiene todo el frasco. ¿Cuánto hay en todo el frasco? Y aquí me dice que es 60. Y entonces, ¿cuánto realmente hay de amoxicilina en este frasco? Puedo saberlo también con regla de 3. Aquí tengo que es 60 ml, ¿verdad? Regla de 3. 60 por 500 dividido entre 5. Todo es regla de 3. Eso hay que tener a la mano nuestra calculadora para sacar todo esto. Tenemos 60 por 500 dividido entre 5. ¿Se dan cuenta? Es 6000 miligramos. Entonces me dice que en este frasco hay 6000 miligramos. En el total de este frasco sería algo así: 6060. Si fuera un frasco como estos, sería algo así, porque aquí me está hablando de todo el frasco. No me está diciendo que en un ml hay tal, como hemos hecho aquí. Porque aquí directamente me da esos para facilitarme dar la dosis. Me dice hay que darle 500, le doy una cucharita. Me dice hay que darle 1000, hay que darle 2 cucharitas. Nada más. Pero aquí, esto me interesa a mí, porque estos 6 gramos, ¿verdad? 6000 miligramos es 6 gramos. Porque a mí, mi paciente tiene indicado la amoxicilina, tiene que cumplir una dosis de 18 gramos. ¿Ya? O de 12.
De acuerdo a ello, me dice que mi paciente, niño, porque las suspensiones la toman los niños generalmente, mi paciente infantil tiene que tomar 12 gramos. Su tratamiento es de 12 gramos para que haga efecto. Y entonces, como me dice 12 gramos, ¿cuántos frascos tendría que darle? 2, ¿verdad? Le tengo que dar 2 frascos para que acabe todas sus dosis. Si me dice que es 15 gramos, ya van a ser 3 frascos. Si me dice 5 gramos, va a ser este mismo frasco. Creo que ya le vamos a dar indicación que debe cortarlo a tal momento. Pero es lo normal iniciar con 6 gramos. Es de allí que vamos nosotros sacando esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para abastecernos. Porque no solo son jarabes. Pueden ser un tratamiento de un medicamento, ya sea para otro tipo de enfermedad, alguna otra anomalía. Y esto tenemos que hacer un pedido para un paciente. Y este paciente viene cada vez al hospital a hacerse administrar su medicamento. Pero los medicamentos van a estar en estas siglas. 5 por 500. Las ampollas igual. 12 ml por 1 gramo. 12 ml por 500 miligramos. Así es, las ampollas. A mí me compete saber cuánto es el total que existe en todo, para tener en cuenta qué cantidad le voy a dar al paciente o qué cantidad voy a solicitar o voy a necesitar para cumplir el tratamiento de mi paciente. Porque esto igual es una solución. ¿Qué ha pasado? Que en mis 60 ml yo tenía 60 ml de ya sea los excipientes pueden tener dulce, sabor fresa, todo eso. A estos 60 ml le he añadido 6 gramos de amoxicilina y nada más. Eso, los he sumado y ya está. Tengo mi amoxicilina que tiene esta concentración. Es lo que ha pasado. Yo tenía mi solvente, este es mi soluto. Llega el soluto, el solvente, forman una solución y es esta. Nada más. También existe aquello en las cremas. ¿Por qué? Porque mire, aquí yo tengo 1 gramo. Un gramo de excipientes. Perdón. 100 gramos de excipiente. 100 gramos de lo que sería mi solución total más el componente que estoy usando, que en este caso es diclofenaco. ¿Ya? 100 gramos, ese es mi total. 100 gramos va a ser nuestro 100%. ¿Ya? Eso siempre. De acuerdo a la cantidad que estemos usando va a ser nuestro 100%. 100 gramos, 100%. A estos 100 gramos le han añadido una cantidad. Tengo que identificar qué cantidad de estos 100 gramos es diclofenaco. ¿Cuánto le han añadido? Y es fácil, porque aquí me dice que está al 1%. O por decirles, acá dice que está al 2%. En este dice que está al 2%, ¿ven? Entonces, regla de 3. 2 por 100, 200. Dividido entre 100, 2. Es decir que aquí le han añadido 2 gramos. Eso es todo. ¿Ya? Es decir, que para que sean 100 gramos... Para que sean 100 gramos, le han añadido únicamente 2 gramos. Y aquí habían
98 gramos de qué? De excipientes, ya sea mentol, ya sea glicerina, porque eso tienen las pastas, ¿verdad? Los geles. Algo fuera del medicamento. Por eso, si se dan cuenta, dicen excipientes controlados, conservantes, todo eso. Todo eso es un 98 gramos. A eso se le suma 2 gramos y me da un total de 100 gramos. ¿Pero 100 gramos de qué? De diclofenaco al 2%. Aquí estos 2 gramos estaban al 100%, ¿no? 100% de puro diclofenaco. Esto no me sirve tampoco. A mí me sirve que esté al 2%. Y cuando se habla del 1%, lo mismo. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con los medicamentos también. Y aquí, ¿qué pasa? Que miren, estos 100 gramos están al 2%. ¿Ya? Vamos a decirlos así. 100 gramos están al 2%. Si yo a este tubo grande de 100 gramos le bajo la mitad, es decir, saco 50 gramos de estos, ¿cambiará su concentración? Pues no, no cambia. Porque es como en el ejemplo de la lavandina. Es como acá. Yo tenía 8 litros de 1%. Si yo le bajo una taza o le bajo un litro, va a seguir siendo al 1%. Porque esa es la concentración que ya tiene. No se va a alterar si le reduzco o no. Es entonces que acá, si yo le bajo 50 gramos, esto me va a alcanzar para 2 cremas, ¿verdad? 50 gramos aquí y 50 gramos aquí. Pero el porcentaje es el mismo. ¿Ya? Pero se utiliza esto. Este incluso está detrás del tubito. Dice, en cada 100 gramos de Novadol hay 2 gramos de diclofenaco. Si lo van a ver o si lo notan en alguna de sus cremitas van a ver eso. En cada 100 gramos hay 2 gramos. Es decir, en cada 50 gramos igual está al 2%. Es 2%. Ya no dicen 50 gramos 2 gramos, sino 2%. Aquí seguramente hay 1 gramo. Pero igual va a ser al 2%. Vamos a comprobarlo. Miren, si 50 gramos, es decir, mi crema de 50 gramos es mi 100%. 50 gramos es mi 100%, ¿verdad? Y yo en 100 gramos tenía 2 gramos, ¿verdad? Si lo parto a la mitad, me va a quedar aquí 1 gramo. ¿Ya? Suponemos, porque ahí está. Si lo divido, también se divide todo, pues la cantidad. Aquí no estoy hablando de concentración, estamos hablando de cantidad. La concentración es lo que vamos a sacar aquí. Si 50 gramos es nuestro 100%, 1 gramo, ¿cuánto llegaría a ser? Vamos a utilizar nuestra calculadora y van a verlo ustedes mismos. 1 por 100 igual dividido entre 50. 2. ¿Y este 2 dónde va? Aquí. 2%. ¿Se dan cuenta? La concentración sigue siendo la misma en 50 gramos. Sigue estando estos 50 gramos 2%. Es decir, que aquí lo que han hecho el laboratorio es preparar en un envase muy grande más de 100 gramos. Pero lo han hecho al 2%. Cosa de que al repartirlo en botecitos, en estas pastas de 50 gramos, sigue manteniéndose en 2%. Es así que funciona todo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponernos el ejemplo de que somos del laboratorio. Vamos a decir que somos del laboratorio y que tenemos diclofenaco al 2%. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros ya no quieren pedirnos de 2%, que no sale, no se vende. ¿Ya? Y entonces tenemos que convertirla al 1%, porque el 1% sí sale, es más económica
Y además todos utilizan eso, nadie utiliza el de 2%, vamos a entrar en quiebra, tenemos que convertirlo. Igual se puede con esto. Y entonces aquí nuestro volumen, es decir, va a ser nuestro excipiente, que van a ser 50 gramos iniciales. Pero estos 50 gramos incluyen ¿qué? Lo que les decía, lo que viene en la parte de atrás. Esto, excipientes. Aquí va a decir seguramente contiene gel, contiene aceite, contiene todo eso. Entonces sumado a eso están estos 50 gramos. Entonces yo tengo que añadirle eso para convertirle esto. Tengo que diluirlo. Tengo que añadirle más gel, más aceite, más eso. Pero eso en su totalidad, ¿verdad? Porque en un inicio teníamos una solución. Aquí lo hemos hecho la suma, ¿no ve? Teníamos una solución sin diclofenaco. Y allí recién le hemos sumado el diclofenaco. Es decir, que aquí por decir, aquí teníamos 49. ¿Ya? 49 de puro aceite, de glicerol, de más cosas, excipiente. Le hemos añadido 1 gramo, que está al 100% de diclofenaco. Y nos da como resultado 50 gramos. Y esto va a estar al 2%, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que añadir para que esto esté menor concentrado es esto. Esto de acá, que es los excipientes, como bien les decía, porque es como el agua. Esta cantidad de agua le añadimos diclofenaco así y se vuelve 2%. Y de igual manera funciona aquí. Nosotros tenemos esta concentración y este volumen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo. Pasa este que está multiplicando a dividir. Este se convierte en volumen 2. Y 2 por 50, ¿cuánto es? Es 100. 100 dividido entre 1, 100. Entonces nuestra concentración final tiene que ser 100 gramos. ¿Verdad? Tienen que ser 100 gramos nuestra concentración final. Y entonces vamos a decir que tenemos en un inicio 50 gramos de diclofenaco al 2%. A esto yo le voy a añadir 50 gramos de ¿qué? Únicamente de el excipiente. Esto ya no tiene diclofenaco. Se suman, porque eso estaba averiguando yo. Se suman 50 más 50, 100. Y esto ya va a ser al 1%. Y esto de lógica. Porque si se dan cuenta aquí es 50, 2%. Si este 2% se divide en 1%, 1%, la concentración final ya va a ser al 1%. Es así que funciona todo esto. ¿Ya? Y bueno, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Espero les haya servido esta explicación. Si es que tienen alguna duda o consulta referente al tema de concentraciones, diluciones y todo aquello, me lo hacen llegar. De todas maneras, vamos a seguir repasando lo que es soluciones, ya sea por la práctica con el uso de el hipoclorito de sodio, una solución de alcohol al 70%. Lo van a hacer ustedes, háganlo en su casa y ya no es necesario ir a comprar al 70%, porque yo me compro una botellita de me compro una botella de esas que están al 95%. Me compro esa botella de 1 litro. Yo ya sé cómo hacerlo, ¿verdad? Yo ya sé qué tengo que hacer. Y lo único que hago es la concentración 1, volumen, concentración 2, volumen 2. Le añado la cantidad de agua que falta para llegar a mi total. Y voy a tener mi concentración del 70%. Y voy a tener aún más. Aparte de comprarme, por decir, el litro de alcohol, al 70% está a ver, por digamos a unos 15.
pero el litro de al 95% está entre sus 12. Aparte de que voy a ahorrar, porque solo le voy a añadir agua, pero esta agua tiene que ser estéril, es decir, agua destilada o agua hervida. Igual, mejor si es hervida, así ahorran mucho. Ya le añado 357 ml, es decir, algo así como una taza y media, y voy a tener un 70%, un alcohol al 70%. Y voy a tener más, ya no solo voy a tener un litro a 15, voy a tener un litro y 357 ml a 12. Y así vamos preparando nuestras propias soluciones. También es importante que ustedes diluyan lo que es la lavandina, ya que algunos centros, establecimientos lo hacen directamente, le ponen un poquito, lo que les diga, un vasito, colocar un vasito y listo, pero no saben realmente qué están haciendo, qué concentración, cuál es la ideal, cuál no, cuál se puede utilizar en alimentos, cuál se puede utilizar en ambientes, cuál se puede utilizar en el baño, todo eso. Y entonces ustedes ya tienen conocimiento cómo convertir todo ello, y eso sería todo referente a solución y disolución. Espero les haya servido. Hasta en otra ocasión.